Mi cuñada me excluyó de las fotos del viaje familiar que yo pagué, así que le dejé la cuenta de la habitación de lujo para que ella la pagara. Voy a contarles sobre la vez que humillé públicamente a mi cuñada durante unas vacaciones que yo pagué, y honestamente, lo volvería a hacer sin dudarlo. Me llamo Bryn, tengo 47 años. Y todo este lío comenzó cuando mi suegro recibió unas noticias de salud devastadoras que cambiaron todo para nuestra familia. Algunas personas podrían pensar que lo que hice fue mezquino o cruel, pero esas personas no pasaron una semana entera siendo sistemáticamente excluidas y tratadas como una intrusa indeseada mientras financiaban unas vacaciones de lujo para 7 personas. Así que antes de juzgarme, escúchenme, porque les prometo que habrían hecho lo mismo en mi posición. Mi esposo y yo estábamos sentados en nuestra sala una noche cuando recibió la llamada de su madre. Pude notar por su cara que algo estaba terriblemente mal. Se puso pálido, su mano comenzó a temblar y seguía diciendo, «Está bien, y entiendo», con esa voz hueca que hizo que se me revolviera el estómago. Cuando finalmente colgó, se quedó allí sentado mirando a la nada por un largo momento antes de poder decirme qué había pasado. Su padre había sido diagnosticado con una condición cardíaca grave, y los médicos no eran optimistas sobre su pronóstico a largo plazo. Le habían dado quizás 1 año, posiblemente 2 si tenía suerte y se cuidaba. Los medicamentos solo podían hacer hasta cierto punto. Su corazón estaba fallando y no había forma de revertirlo. Mi esposo estaba devastado. Su padre tenía solo 73 años, lo cual se sentía demasiado joven, demasiado pronto. Siempre habían tenido una relación cercana, del tipo en que hablaban por teléfono varias veces a la semana, donde mi suegro llamaba a mi esposo para pedir consejos sobre tecnología, y mi esposo lo llamaba para pedir consejos sobre todo lo demás. La idea de perderlo era aplastante. El anciano, terco como él solo y ferozmente independiente toda su vida, tenía un deseo que compartió con su esposa. Quería regresar al pueblo costero donde él y su esposa habían pasado su luna de miel hace 50 años. Estaba aterrorizado de que esta fuera su última oportunidad de verlo de nuevo, de caminar por esas playas una vez más donde habían caminado como recién casados llenos de esperanza y sueños, de comer en los restaurantes que habían visitado cuando eran jóvenes y estaban enamorados y tenían toda su vida por delante. La nostalgia y el miedo en esa petición me rompieron el corazón. Cuando mi esposo me lo contó, sus ojos se llenaron de lágrimas, su voz se quebraba mientras explicaba lo que su padre quería. Ni siquiera lo dudé. Me incliné, tomé la mano de mi esposo y le dije firmemente que haríamos que sucediera, sin importar lo que costara. El dinero no era un impedimento aquí. Se trataba de darle a un hombre moribundo un último recuerdo hermoso, una última oportunidad de volver a visitar el momento más feliz de su vida. ¿Cómo podríamos decir que no a eso? Comenzamos a planear el viaje en cuestión de días. Mi esposo y yo tenemos la suerte de estar en una excelente situación financiera. Yo trabajo como gerente senior de operaciones para una empresa de logística regional, y él es ingeniero de software para una gran firma tecnológica. El dinero no iba a ser un problema para este viaje. El plan era simple. Llevaríamos a sus padres a ese pueblo costero, reservaríamos un hermoso resort y le daríamos a su padre el viaje de su vida. Encontré un lugar precioso justo en el agua y reservé las mejores suites disponibles. Entonces mi cuñada entró en escena, y todo se volvió significativamente más complicado. Ella llamó a mi esposo llorando, rogando ir con sus 3 hijos pequeños. Se había casado joven con un hombre que trabajaba en la construcción, y tenían dificultades financieras. 3 hijos, deudas acumuladas y estrés constante habían afectado su matrimonio. Cuando escuchó sobre el viaje, lo vio como un escape raro de su vida difícil. Mi esposo me miró con esos ojos de cachorrito, y supe lo que me estaba pidiendo. «Absolutamente», le dije sin dudarlo. «Tu padre debería tener a toda su familia allí. Por supuesto que pueden venir». Así que en lugar de 4 personas, ahora éramos 7. Pagué por todo. 7 boletos de avión de ida y vuelta, 3 suites de hotel en este precioso resort frente a la playa, todas las comidas, actividades, todo. El costo total fue de más de $15,000, pero no me importó. Esto era para mi suegro. Desde el momento en que llegamos al resort, debí haber visto las señales. En el vestíbulo, mi cuñada organizó una foto familiar. Posicionó a todos. Luego me miró y sonrió. ¿Puedes tomarnos la foto? Quiero una solo con la familia original. Sonreí y tomé el teléfono, sintiendo el aguijón de la exclusión. Después de devolvérselo, mi suegra me apretó el brazo. «Eres un ángel por pagar todo esto». Mi cuñada puso los ojos en blanco tan dramáticamente que pensé que se le quedarían atorados. Al día siguiente,
Fuimos a un tour en barco por la costa. Un hermoso crucero al atardecer con cena incluida. Yo había solicitado específicamente este tour porque pasaba por lugares emblemáticos que mis suegros recordaban de su luna de miel. Cuando subimos al barco, mi cuñada inmediatamente dirigió a todos a sus asientos. Se puso ella misma junto a mi esposo en la primera fila, posicionó a sus hijos alrededor de mis suegros y se las arregló para organizar las cosas de tal manera que terminé sentada sola en una fila completamente diferente, separada por otra familia de turistas. Mi esposo me dio un encogimiento de hombros de disculpa, pero no reorganizó a nadie. Así que me senté allí, aislada, viendo a mi familia disfrutar del crucero juntos mientras yo bien podría haber estado en un barco diferente. El barco tenía un fotógrafo profesional que pasaba tomando fotos de cada grupo. Cuando llegó a nuestro grupo, naturalmente asumió que yo no estaba con ellos, ya que estaba sentada tan lejos. Tomó varias fotos de ellos agrupados, riendo y disfrutando de la luz de la hora dorada, mientras yo estaba sentada en el fondo como una extraña. La foto que imprimió como recuerdo mostraba a toda mi familia junta mientras yo estaba sentada sola en la esquina, apenas visible. Cuando la vi, algo dentro de mí se rompió. Mi cuñada hizo un gran espectáculo comprando la foto, arrullando sobre lo perfecta que era. Esa noche intenté hablar con mi esposo sobre cómo me sentía. Nos estábamos preparando para dormir y lo abordé suavemente. Siento que tu hermana me está excluyendo deliberadamente de las cosas, dije. Las fotos, los arreglos de los asientos, se siente intencional. Él suspiró y se sentó en la cama. Así es ella. Siempre ha sido un poco posesiva con las cosas de la familia. No te lo tomes personal. ¿Cómo se supone que no me lo tome personal cuando soy la que está siendo dejada de lado? Mira, sé que es frustrante, pero ¿podemos no hacer un gran problema de esto? Mi papá está enfermo, este viaje es para él, y no quiero ningún conflicto. Mi hermana no lo hizo con mala intención. Solo está emocionada de tener a todos juntos. Quería gritar que no todos estaban juntos y yo estaba siendo sistemáticamente excluida, pero me mordí la lengua. Él tenía razón en que este viaje era sobre su padre, y yo no quería arruinarlo. Así que lo dejé pasar. La noche siguiente, había hecho reservaciones en un restaurante de mariscos de lujo con vista al océano. Cuando llegamos, mi cuñada se apresuró y tomó el asiento junto a mi esposo, forzándome a un lugar encajonado entre mi suegro y la estación de servicio. Durante toda la cena, ella dominó cada conversación, hablando exclusivamente sobre recuerdos de la infancia. Piqué mi costoso plato de mariscos, pero esta vez algo era diferente. Ya no estaba triste, ni siquiera estaba enojada. Simplemente estaba harta, completamente, absolutamente harta. Miré a mi esposo, esperando una última vez que dijera algo, que hiciera algo, que reconociera lo que estaba pasando. Me dio esa misma sonrisa de disculpa que me había estado dando toda la semana. En ese momento, entendí con perfecta claridad. Nadie iba a salvarme de esta situación. Nadie iba a defenderme. Nadie iba a poner límites en mi nombre. Tendría que hacerlo yo misma. Y sabía exactamente cómo. Después de la cena, de vuelta en el hotel, confronté a mi esposo más directamente. Tu hermana está siendo cruel, dije secamente. Esto no es solo ella estando emocionada o posesiva. Ella se está asegurando deliberadamente de que yo no me sienta parte de esta familia. Él se pasó las manos por el cabello, luciendo exhausto. Necesito decirte algo. Cuando nos comprometimos por primera vez, yo tenía 35 años, tú tenías 34. Mi hermana trató de convencer a mis padres de que eras una cazafortunas. Les dijo que solo estabas conmigo por el dinero, que te llevarías todo y te irías. Lo miré en shock. ¿Y solo me estás diciendo esto ahora? Mis padres no le creyeron. La callaron de inmediato. Pero ella nunca lo superó realmente. Le molesta que te quieran, que seas exitosa, que nos vaya bien. Hizo una pausa, luciendo incómodo. Y hay más. Mi mamá me dijo algo más hoy. Aparentemente, mi hermana tenía todo un plan para este viaje. ¿Qué tipo de plan? Iba a pedirte dinero el último día. Un préstamo. Lo llamaría ella, pero realmente un regalo porque nunca podría pagarlo. Ella supuso que después de que hubieras pagado todo y hubieras estado en todas las fotos familiares, estarías demasiado involucrada para decir que no. Ella pensó que te había acorralado donde negarte te haría ver cruel ante mis padres. Me quedé allí sentada procesando esto, con la boca abierta. Por eso seguía excluyéndome de las fotos. Exactamente. Si no estabas en las fotos familiares, sería más fácil para ti decir que no cuando ella preguntara. Pero no podía tener ambas cosas. No podía excluirte toda la semana y luego esperar que le entregaras miles.
Al dejarte fuera, en realidad hizo que fuera más fácil para ti poner ese límite en el hotel. Me miró con algo parecido al orgullo. Su plan le salió el tiro por la culata espectacularmente. Y honestamente, me alegro de que lo haya hecho. ¿Y estás bien con eso? ¿Simplemente vas a dejar que me trate como basura porque es mezquina? Mi papá se está muriendo, dijo, con la voz quebrándose ligeramente. Te estoy pidiendo que por favor solo pases esta semana sin causar una escena. Sé que no es justo, sé que ella está siendo terrible, pero no puedo lidiar con el drama familiar encima de todo lo demás en este momento. Quería discutir, pero el dolor en sus ojos me detuvo. Así que una vez más, me tragué mi enojo y acepté mantener la paz. El día siguiente se suponía que sería un día de spa. Había reservado citas en el lujoso spa del resort, esperando que pudiera ser una oportunidad para unirnos. Entonces mi cuñada hizo su sugerencia. ¿Sabes? Tal vez Bryn debería quedarse con papá en la playa mientras nosotras 3 chicas vamos al spa, dijo dulcemente. Él no debería estar solo, ¿verdad, Bryn? Mi suegra parecía incómoda. Podemos ir todos juntos. El hotel tiene personal que puede sentarse con él. No, realmente creo que Bryn debería quedarse, insistió mi cuñada firmemente. Miré a mi suegra, esperando que me defendiera, pero ella simplemente miró hacia otro lado. Nadie iba a pelear esta batalla por mí. Por supuesto, dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Estaría feliz de hacerle compañía a papá. Así que pasé el día en la playa con mi suegro mientras mi cuñada disfrutaba de los tratamientos de spa que yo había pagado. Era un hombre dulce, siempre lo había sido, y tuvimos una conversación encantadora. Me contó historias sobre su vida, sobre cómo conoció a su esposa, sobre cómo construyó su negocio desde la nada. Y luego dijo algo que me hizo llorar. Eres lo mejor que le ha pasado a esta familia, dijo palmeando mi mano. Mi hijo tiene tanta suerte de tenerte. Espero que sepas cuánto apreciamos todo lo que haces. Apreté su mano, conteniendo las lágrimas. Gracias. Eso significa todo para mí. Mi hija. Suspiró, y supe que estaba hablando de mi cuñada. Siempre ha estado celosa de lo que tienen otras personas, nunca satisfecha con su propia vida. Siento si ha sido desagradable contigo. Así que él se había dado cuenta. Sabía exactamente lo que estaba pasando, y me rompió el corazón que se estuviera disculpando por el comportamiento de su hija, mientras se suponía que debía estar disfrutando de lo que podrían ser sus últimas vacaciones. Se veía tan cansado, tan frágil sentado allí en la silla de playa, y sin embargo, todavía estaba preocupado por mí, todavía tratando de asegurarse de que me sintiera incluida y valorada. Esa noche, me senté sola en nuestro balcón mientras mi esposo dormía. El océano se extendía ante mí, oscuro y vasto bajo la luz de la luna, las olas rodando con su ritmo eterno. Miré hacia el agua, a la luz de la luna creando este camino plateado a través de la superficie, y tomé una decisión. No iba a causar una escena durante el viaje. No iba a arruinar esta semana para mi suegro, a quien le quedaban tan pocos días buenos. Pero tampoco iba a dejar que mi cuñada continuara tratándome como basura sin ninguna consecuencia en absoluto. Ella pensaba que podía excluirme, aislarme, hacerme sentir como una extraña, y luego esperar que yo pagara por su semana lujosa. Pensaba que yo simplemente me tragaría todo, y sonreiría y seguiría escribiendo cheques. Estaba equivocada. Iba a esperar hasta el último momento, y luego iba a enseñarle una lección que nunca olvidaría. No a través de la confrontación o el drama, sino a través de un límite simple y claro. ¿Ella quería tratarme como si no fuera parte de la familia? Bien, entonces ella podría pagar su propia cuenta como la extraña en la que me había convertido. El último día del viaje llegó, y me desperté con absoluta claridad sobre lo que tenía que hacer. Mis manos estaban firmes mientras me vestía, y me sentía tranquila de una manera que no me había sentido en toda la semana. Esto no se trataba de venganza, no realmente. Esto se trataba de poner un límite. Demostrarle a mi cuñada que su comportamiento tenía consecuencias. Le dije a mi esposo que llevara a todos al aeropuerto antes que yo. Necesito quedarme y liquidar las cuentas del hotel, expliqué. Hay algunas cosas de impuestos que necesito arreglar con recibos separados. Ustedes adelántense con tus padres y los niños, y los veré en el aeropuerto. Me miró con cuidado, como si estuviera tratando de leer mi expresión, tratando de averiguar si algo se estaba gestando. ¿Estás segura de que todo está bien? Todo está bien, dije, y lo decía en serio. Solo necesito encargarme de esto. Los veré en unas horas. Me besó de despedida y observé desde el balcón mientras todos subían a la camioneta de transporte. Mi cuñada estaba organizando el equipaje, dándole órdenes a todo el mundo, completamente ajena a lo que venía. Una vez que se fueron,
Bajé al mostrador de recepción del hotel. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz era firme cuando hablé con el gerente. Necesito separar las cuentas de cada suite, dije. ¿Puede por favor darme facturas individuales? El gerente dudó, y mi corazón se detuvo. ¿Puedo preguntar por qué? Normalmente necesitamos hacer esto antes del checkout. Fines fiscales, dije, tratando de mantener mi voz tranquila mientras mi pulso se aceleraba. Necesito todo desglosado por separado para mi contador. ¿Va a ser un problema? Consideró por un momento que se sintió como una eternidad. Bueno, dado que todos los huéspedes técnicamente todavía están registrados hasta el checkout del mediodía, puedo hacer una excepción esta vez. El alivio me inundó. Si mi cuñada hubiera sido más organizada, si hubiera hecho el checkout correctamente antes de irse, todo mi plan habría fallado. Pero había estado demasiado ocupada mandando a todos con el equipaje como para preocuparse por detalles como los procedimientos de salida del hotel. A veces, el descuido de la gente trabaja a tu favor. Él asintió y comenzó a trabajar en su computadora. En minutos, había impreso 3 cuentas separadas, una para cada suite. Las miré cuidadosamente. Mi cuenta y la de mi esposo eran razonables. Mayormente, solo la tarifa de la habitación, ya que no habíamos usado mucho más. La cuenta de mis suegros era un poco más alta, porque habían pedido servicio a la habitación un par de veces, y mi suegro había usado los servicios médicos del hotel para su medicación. Luego miré la cuenta de mi cuñada, y tuve que reprimir una sonrisa. Era astronómica. Más de $4,800. Servicio a la habitación diario. Múltiples tratamientos de spa. El minibar completamente vaciado. Servicios de niñera del resort para los niños. Comidas costosas en el restaurante del hotel. Actividades especiales para niños, cargos por salida tardía, todo. Ella había vivido como una reina absoluta durante toda la semana, acumulando cargos como si fuera una celebridad en la cuenta de gastos de otra persona, lo cual, por supuesto, ella creía que era. Asumió que yo estaba pagando por todo eso. Pagaré mi cuenta y la cuenta de mis suegros ahora mismo, le dije al gerente, entregándole mi tarjeta de crédito. Pero para la suite 214, necesito que deje esa cuenta abierta y contacte al huésped directamente para liquidarla. Las cejas del gerente se levantaron ligeramente. ¿Estás segura? La cuenta es bastante sustancial. Estoy segura, dije firmemente. Por favor, llame a la huésped y pídale que venga a recepción para encargarse de ello. Hizo la llamada mientras yo estaba allí. Lo escuché hablar educadamente por el teléfono, pidiéndole a mi cuñada que por favor viniera al mostrador para resolver un asunto de facturación urgente. Luego me acomodé en una silla cómoda en el vestíbulo. Crucé las piernas y esperé. Esto iba a ser bueno. Mi cuñada llegó corriendo al vestíbulo 15 minutos después, un poco sin aliento, claramente esperando algún tipo de error menor de facturación que pudiera arreglarse rápidamente para poder irse al aeropuerto. Ya estaba con su ropa de viaje, su bolso sobre el hombro, las mochilas de sus hijos colgando de sus brazos, lista para salir, y probablemente pensando que esto era solo un trámite rápido antes de irse. ¿Cuál es el problema?, le preguntó al gerente con una sonrisa, esa misma voz falsamente dulce que había estado usando toda la semana cada vez que quería algo. Señora, necesitamos liquidar su cuenta antes de que parta, dijo profesionalmente, deslizando la factura a través del mostrador de mármol con una expresión neutral. Ella la tomó, la miró casualmente, y su cara se puso completamente blanca. Observé desde mi cómoda silla, sin decir una palabra, solo observando cada microexpresión que cruzaba su rostro. La confusión, luego el shock, luego el horror al darse cuenta de lo que estaba mirando y lo que significaba. Sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía el papel, sus ojos escaneando los cargos desglosados una y otra vez, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Esto no puede ser correcto», dijo, su voz temblando ligeramente con el pánico comenzando a asentarse. «Esto debe ser un error. No hay forma de que haya gastado tanto». «Le aseguro, señora, que todo es preciso y está desglosado», dijo el gerente con calma. «Esos son todos los cargos que se facturaron a su suite durante su estadía con nosotros. Puede ver cada artículo listado individualmente con la fecha y hora». Ella miró alrededor del vestíbulo desesperadamente, y sus ojos aterrizaron en mí sentada allí tranquilamente mirándola. Caminó hacia mí rápidamente, con la factura apretada en su mano temblorosa como si fuera una bomba a punto de explotar. «Brin, ¿ha habido algún tipo de error con la cuenta? ¿Puedes simplemente encargarte de ello como hiciste con todo lo demás y lo arreglaremos más tarde?» Le sonreí agradablemente. «Esa no es mi cuenta para pagar. Esa es tuya. Tendrás que liquidarla con el hotel». «¿De qué estás hablando? Tú pagaste por todo el viaje».
Pagué por el viaje que acordé pagar, dije con calma. Pagué por el alojamiento, el viaje y los gastos básicos. No acordé pagar para que trataras este lugar como tu patio de recreo personal. Todo en esa cuenta son extras que tú elegiste cargar a tu habitación. Esa es tu responsabilidad. Su boca se abrió y se cerró como un pez. Pero no tengo esta cantidad de dinero. No puedo pagar esto. Entonces probablemente no deberías haberlo gastado. Dije simplemente. Me miró con incredulidad. Luego se volvió hacia el gerente, que esperaba pacientemente detrás del mostrador. Observé cómo buscaba en su bolso y sacaba una tarjeta de crédito con manos temblorosas. ¿Puedo hacer esto en mi habitación?, preguntó en voz baja, claramente tratando de evitar una escena. Lo siento. Señora, pero necesitamos resolver esto antes de que deje la propiedad. Es política del hotel. Deslizó la tarjeta por el mostrador, girándose ligeramente como para ocultar la transacción de los transeúntes. La máquina emitió un pitido. Rechazada. Buscó torpemente una segunda tarjeta, su discreción ya desmoronándose. Rechazada. Cuando buscó la tercera tarjeta, sus manos temblaban tanto que se le cayó de los dedos y repiqueteó sobre el mostrador de mármol con un sonido que resonó por todo el vestíbulo. La gente dejó de caminar. Rechazada. Lo siento, señora. Esa tarjeta fue rechazada. ¿Tiene otra forma de pago? Su cara estaba ahora de un rojo brillante, un carmesí profundo que se extendía desde su cuello hasta su frente, y pude ver que otros huéspedes en el vestíbulo comenzaban a notar la escena que se desarrollaba. La gente miraba, susurrando a sus acompañantes, claramente intrigados por esta mujer teniendo lo que obviamente era un momento muy estresante en la recepción. El gerente mantuvo su compostura profesional, pero pude ver que incluso él se estaba sintiendo incómodo con cómo se estaba desarrollando esto en un espacio tan público. Ella buscó desesperadamente otra tarjeta, sus manos temblando tanto que casi dejó caer su billetera. Probó esa, rechazada con ese mismo pitido áspero. Una tercera tarjeta, también rechazada sin vacilación por la máquina. Ninguna de sus tarjetas de crédito tenía ni de cerca suficiente crédito disponible para cubrir la cuenta que tan descuidadamente había acumulado durante la última semana. Cada tarjeta estaba al límite o cerca de estarlo, confirmando lo que había sospechado sobre su situación financiera. «Necesito llamar a mi esposo», dijo, su voz elevándose con pánico apenas contenido, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Por supuesto. Señora, puede ir por allá para tener privacidad», dijo el gerente amablemente, señalando un rincón tranquilo del vestíbulo cerca de las plantas decorativas. Pero no había privacidad. No realmente. El vestíbulo tenía una acústica excelente con sus techos altos y pisos de mármol, y pude escuchar cada palabra de su conversación desde donde estaba sentada. Estoy segura de que otros huéspedes podían escucharla también, porque el vestíbulo se había vuelto notablemente más silencioso mientras la gente sintonizaba el drama. «Hola, cariño. Necesito que me hagas un gran favor», comenzó, tratando desesperadamente de sonar casual y calmada, como si esto no fuera una emergencia. Su voz era tensa y forzada a pesar de su intento de normalidad. No podía escuchar las respuestas de él, pero podía inferirlas de la mitad de la conversación de ella, de la forma en que su cara seguía contorsionándose con diferentes emociones, del tono defensivo que se colaba en su voz más con cada intercambio. «Estoy en el hotel y hay un pequeño problema con la cuenta». Pausa. No. Brin no pagó todo como pensé. Pausa más larga, y su voz se puso a la defensiva. «No gasté tanto. Solo tomé unos pocos tratamientos de spa, y pedí algo de servicio a la habitación». Otra pausa. «Bueno, los niños necesitaban entretenimiento, así que los inscribí en algunas actividades». Su cara se ponía más y más roja. Podía notar que su esposo se estaba enojando. «No es tanto», protestó, pero su voz temblaba. «Está bien. Es más de lo que esperaba. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer?» Estábamos en un resort. Más palabras enojadas desde el otro lado. Ella me miró, puro odio en sus ojos. Luego se dio la vuelta. «¿Puedes simplemente transferirme el dinero? Por favor. Te explicaré todo más tarde, pero necesito pagar esto ahora o perderé mi vuelo». Pausa. Claramente él diciendo que no tienen esa cantidad de dinero por ahí. «Sé que no tenemos tanto en ahorros. ¿Puedes ponerlo en nuestra tarjeta de crédito?» Otra pausa. Él explicando que sus tarjetas también están al límite. «Entonces, usa el fondo de emergencia. Por favor. Estoy parada aquí frente a todos y no puedo irme hasta que esto esté pagado». La conversación continuó durante casi 30 agonizantes minutos. Ella rogó, suplicó, prometió que explicaría todo,
Juró que no se había dado cuenta de que los costos se estaban sumando tanto. Insistió en que no era su culpa. Otros huéspedes definitivamente estaban mirando ahora. Este drama desarrollándose como un reality show en medio de un vestíbulo de hotel de lujo. Algunos parecían compadecerse de ella. Otros parecían molestos por el ruido y la interrupción. Algunos parecían entretenidos por el espectáculo. El personal del hotel estaba tratando de ser profesional, pero podía verlos mirar periódicamente, claramente incómodos con la escena prolongada. Mi cuñada estaba cerca de las lágrimas, rogándole a su esposo que encontrara el dinero de alguna manera, prometiendo que trabajaría horas extra, diciendo que vendería cosas, lo que fuera necesario para pagarle, aunque todos sabíamos que eso nunca sucedería. Su voz se volvió cada vez más desesperada, cada vez más aguda. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad de humillación pública, su esposo aparentemente accedió a transferir el dinero. Ella le dio al gerente su información bancaria, y todos esperamos mientras la transferencia se procesaba. Cuando finalmente pasó y pudo liquidar la cuenta, se veía absolutamente destruida. Sus manos temblaban mientras firmaba el recibo, y no podía mirar a nadie a los ojos. Pasó junto a mí sin decir una palabra y se dirigió directamente a la puerta para tomar un taxi al aeropuerto. La seguí a un paso relajado, tomándome mi tiempo, sabiendo que todos estábamos reservados en el mismo vuelo y no había forma de que pudiera evitarme. El viaje en taxi al aeropuerto fue silencioso e increíblemente tenso. Mi cuñada se sentó lo más lejos posible de mí en el asiento trasero, mirando por la ventana, con la mandíbula tan apretada que pensé que sus dientes podrían romperse. Yo miraba tranquilamente por mi propia ventana, sintiéndome más en paz de lo que me había sentido en toda la semana. Cuando llegamos al aeropuerto, las cosas se pusieron aún mejor. Mi cuñada no había hecho el check-in anticipado para su vuelo porque había estado demasiado ocupada disfrutando del resort a mis costillas. Debido a que tuvimos que retrasar la salida del hotel para lidiar con su cuenta, ahora íbamos tarde. El resto de la familia ya había pasado por seguridad, esperando en la puerta de embarque, mientras ella tenía que lidiar con obtener los pases de abordar para ella y 3 niños pequeños. ¿Puedo ayudarle, señora?, preguntó el agente en el mostrador. Necesito registrarme para el vuelo 642, dijo mi cuñada, sonando agotada. Lo siento, pero el registro para ese vuelo cerró hace 20 minutos. Tendrá que hablar con el agente de la puerta sobre subir. Pero mi familia ya está en el avión. Entiendo, señora, pero tendrá que darse prisa. La puerta se cerrará pronto. Yo ya me había registrado en línea, así que pasé rápidamente por el mostrador de boletos y fui directo a seguridad. También había logrado arreglar algunas mejoras la noche anterior, una pequeña sorpresa que había estado guardando. Cuando todos finalmente logramos pasar por seguridad y llegar a la puerta, el embarque ya había comenzado. Entregué mi pase de abordar a la agente. «Oh, está en primera clase», dijo alegremente. «Puede abordar ahora». Mi esposo pareció sorprendido. «¿Primera clase?» «Nos mejoré», dije con una sonrisa. «A ti, a mí y a tu padre. Pensé que deberíamos estar cómodos en el camino a casa». De hecho, había arreglado esas mejoras hace 2 noches, la misma noche que decidí lo que haría en el hotel. Había costado $500 extra, pero ver la cara de mi cuñada torcerse de rabia en ese momento hizo que cada centavo valiera la pena. Su madre me sonrió agradecida. Su padre me apretó la mano, y la cara de mi cuñada se torció de pura rabia al darse cuenta de que ella y sus 3 hijos estarían sentados en clase económica mientras nosotros disfrutábamos de asientos espaciosos y bebidas de cortesía al frente. «¿Por qué no nos mejoraste a todos?», siseó. «Porque pagué por tu boleto básico para traerte aquí», dije con calma. «Cómo llegues a casa es como llegues a casa. Tu asiento está hacia atrás. Probablemente deberías abordar ahora antes de que se queden sin espacio en los compartimentos superiores». Parecía que quería golpearme, pero había demasiados testigos. En su lugar, agarró a sus hijos y pisó fuerte hacia el avión. El vuelo a casa fue pacífico en primera clase. Mi suegro durmió la mayor parte del camino, agotado por el viaje pero con una sonrisa en su rostro. Mi esposo sostuvo mi mano y no dijo nada sobre lo que había sucedido en el hotel. Él lo sabía. Sabía exactamente lo que yo había hecho, y aunque probablemente no le encantaba el método, podía notar que una parte de él estaba aliviada de que alguien finalmente se hubiera enfrentado a su hermana. Cuando aterrizamos y recogimos nuestro equipaje, toda la familia se reunió en el área de llegadas cerca del reclamo de equipaje. Mi cuñada fue inmediatamente hacia sus padres con esta energía desesperada, lágrimas ya corriendo por su rostro antes incluso de abrir la boca, lanzándose a un relato dramático y cada vez más histérico de cómo la había humillado en el hotel. Casi estaba gritando por momentos, su voz resonando a través de la terminal del aeropuerto, causando que otros viajeros se detuvieran y miraran.
Es cruel y manipuladora. Sollozó mi cuñada ruidosamente, su voz quebrándose de emoción. Hizo esto a propósito para lastimarme, para avergonzarme. Sabía que no podía pagarlo, y me preparó para fallar. Me obligó a rogarle dinero a mi esposo frente a extraños. Me excluyó de primera clase deliberadamente. Está tratando de ponerlos a todos en mi contra. Quiere reemplazarme en esta familia. Está tratando de hacerme ver mal para que la quieran más que a mí. Sus acusaciones se volvían más salvajes y desesperadas con cada frase. Otros viajeros definitivamente estaban mirando ahora. Esta escena de drama familiar desarrollándose en medio del aeropuerto. Algunos parecían compadecerse de ella. Otros parecían molestos por el ruido y la interrupción. Yo simplemente me quedé allí tranquila, dejándola hablar, sabiendo que la verdad saldría a la luz. Esperaba que mis suegros la consolaran, que le dijeran que todo estaría bien, que tal vez incluso me dieran miradas de desaprobación por causar tal escena pública y conflicto familiar. Estaba preparada para defender mis acciones si era necesario. Tenía mis argumentos listos. En cambio, mi suegra la cortó bruscamente, con voz firme y cargada de autoridad, que silenció a mi cuñada de inmediato. «Ya es suficiente», dijo firmemente. «Te advertí antes de este viaje. Te dije explícitamente que no le faltaras al respeto a la persona que estaba pagando todo. Te dije que fueras agradecida y amable, y me prometiste que lo serías». Las lágrimas de mi cuñada se detuvieron abruptamente. «¿De qué estás hablando?» «Vi todo lo que hiciste esta semana», continuó mi suegra. «Las fotos donde excluiste a Brin, los arreglos de asientos donde la aislaste, las conversaciones donde deliberadamente hablabas de cosas en las que ella no podía participar, el día de spa donde la empujaste fuera. Vi todo eso, y no dije nada porque tu padre está enfermo y no quería arruinar su viaje. Pero no te atrevas a pararte aquí y hacerte la víctima ahora». Mi suegro asintió de acuerdo, luciendo decepcionado y cansado. «Deberías estar agradecida por lo que recibiste, no enojada por lo que tuviste que pagar tú misma. Brin nos dio a todos un regalo hermoso al organizar este viaje. Tu comportamiento fue inaceptable». Mi cuñada miró entre sus padres en shock. Esto claramente no estaba yendo como ella esperaba. Había pensado que tomarían su lado, la consolarían, me harían la villana. En cambio, ambos estaban firmemente conmigo. «No puedo creer esto», dijo con la voz quebrándose. «¿La están eligiendo a ella sobre mí?» «No estamos eligiendo a nadie», dijo mi suegra. «Simplemente estamos señalando que tu comportamiento tuvo consecuencias. Trataste a Brin terriblemente toda la semana, y ella respondió no pagando por los extras que eran tu responsabilidad. Eso me parece justo». «Bien», dijo mi cuñada, su voz dura de ira y humillación. «Entonces no necesito que ninguno de ustedes me lleve a casa. Lo resolveré yo misma». «No seas ridícula», dijo mi suegro. «Iremos todos juntos». «No», dijo ella tercamente. «No me subiré a un carro con ella». Mi esposo trató de razonar con ella, pero no cedía. Su orgullo estaba demasiado herido, y estaba demasiado enojada para pensar racionalmente. Así que cargamos nuestro equipaje en el carro de mi suegro, y la dejamos parada allí en el aeropuerto. Sus 3 hijos se quedaron allí luciendo confundidos y cansados, el más pequeño comenzando a llorar suavemente. Sentí una punzada de culpa. Eran inocentes en todo esto, solo niños atrapados en las consecuencias de las elecciones de su madre. Pero a veces los niños cargan con el peso de los errores de sus padres. No es justo, pero es la realidad. Y yo conocía esa lección demasiado bien. Me enteré más tarde de que tuvo que llamar a su esposo para que viniera a recogerlos, agregando otra hora de espera a su día ya terrible. El viaje a casa fue tranquilo. Mi suegro se quedó dormido en el asiento del pasajero. Mi suegra se sentó atrás con nosotros, ocasionalmente apretando mi mano en señal de apoyo. Mi esposo miraba por la ventana, procesando todo lo que había sucedido. Cuando finalmente llegamos a nuestra casa y estuvimos solos, solo nosotros dos en nuestra sala tranquila, se volvió hacia mí con una expresión seria. «Necesitamos hablar sobre esta semana», dijo, su voz pesada. «Sí, necesitamos hacerlo». Estuve de acuerdo, mi corazón latiendo fuerte porque no sabía qué dirección tomaría esta conversación. Nos sentamos en nuestro sofá, y le conté todo lo que se había estado acumulando dentro de mí. Cómo me había sentido desde la primera foto en el vestíbulo, cuán dolida estaba de que no me hubiera defendido ni una vez, cuán solitario había sido el viaje a pesar de estar rodeada de su familia, cómo cada comida se sentía como una tortura, cada actividad se sentía como si estuviera entrometiéndome. Le dije que entendía que estaba lidiando con la enfermedad de su padre y no quería conflictos, pero que necesitaba que él me defendiera, que me protegiera.
Que se asegurara de que fuera tratada como un miembro real de la familia. Escuchó todo sin interrumpir. Realmente escuchó, su cara mostrando el peso de lo que yo estaba diciendo. Cuando finalmente terminé, hubo un largo momento de silencio. Luego se disculpó. Real y verdaderamente se disculpó. No solo un rápido lo siento y a seguir adelante, sino un reconocimiento genuino de cómo me había fallado, cómo me había decepcionado cuando más lo necesitaba. Fui un cobarde, dijo, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Sabía lo que ella estaba haciendo, y dejé que sucediera porque no quería lidiar con eso. La vi excluirte de esa foto en el vestíbulo, y no dije nada. La vi aislarte en el barco, ponerte en una fila diferente, y simplemente me encogí de hombros hacia ti como si no hubiera nada que pudiera hacer. Dejé que dominara las conversaciones de la cena y te empujara fuera del día de spa. He pasado toda mi vida manejando los estados de ánimo de mi hermana, caminando de puntitas alrededor de sus celos, jugando al mediador y al pacificador, y dejé que ese patrón continuara incluso cuando significaba lastimarte. Incluso cuando significaba dejar que mi esposa fuera tratada como basura por mi propia familia. Se pasó las manos por el cabello, luciendo más angustiado de lo que lo había visto en años. Eso no está bien, continuó. Ese no es el esposo que quiero ser. Ese no es el compañero que prometí ser cuando nos casamos. Te dije que siempre te cubriría la espalda, y luego, cuando realmente importaba, te defraudé por completo. Entonces, ¿qué cambia ahora? Pregunté, necesitando saber que esto no eran solo palabras. Ahora pongo límites, dijo firmemente, su voz fortaleciéndose con convicción. He estado permitiendo su comportamiento por demasiado tiempo, poniendo excusas para ella, pidiéndole a todos los demás que se acomoden a ella en lugar de exigir que se comporte como una adulta. Ella cruza líneas constantemente porque nadie la detiene nunca, porque yo nunca la detengo. Bueno, la estoy deteniendo ahora. Lo que hiciste en el hotel, dejándola pagar su propia cuenta, eso fue justo. Eso fue apropiado. Ella tomó decisiones y lidió con las consecuencias. Yo debería haber sido quien te protegiera toda la semana, poniendo esos límites desde el día 1, y en cambio tuviste que protegerte a ti misma de la manera más dramática posible porque no te dejé otra opción. Lo siento tanto. Le creí. Podía ver en sus ojos que lo decía en serio, que algo había cambiado. El viaje había sido una llamada de atención para ambos. Durante las semanas siguientes, después de que regresamos a casa, mi cuñada intentó múltiples veces comunicarse con sus padres, reparar su imagen, de alguna manera girar la narrativa para ser la víctima en todo esto. Llamó, envió mensajes de texto, incluso apareció en su casa sin previo aviso, tratando de defender su caso. Pero mis suegros la callaron cada vez, negándose a dejarla reescribir la historia. Habían visto demasiado con sus propios ojos, presenciado demasiadas crueldades deliberadas, y no estaban dispuestos a fingir lo contrario solo para mantener la paz. Llamó a mi suegra llorando una tarde, siguiendo sobre cuán injusta había sido yo, cómo la había preparado deliberadamente para el fracaso, cómo la había humillado frente a extraños en el hotel, cómo todo el asunto era cruel y vengativo. Se pintó a sí misma como esta víctima inocente que solo quería un tiempo familiar de calidad y había sido sorprendida por mi negativa despiadada a pagar por cargos que había acumulado inocentemente. La respuesta de mi suegra fue contundente e inequívoca, entregada en ese tono que las madres usan cuando están hartas de las tonterías de sus hijos. Tú te humillaste a ti misma, dijo secamente. Gastaste dinero que no tenías en lujos que no necesitabas. Trataste a Bryn como basura toda la semana cuando ella no estaba siendo más que generosa, y luego esperabas que te rescatara sin ninguna responsabilidad. Ella no te tendió una trampa. Tú misma te tendiste la trampa. Tomaste tus decisiones, y ahora estás lidiando con las consecuencias. Asume la responsabilidad de tu propio comportamiento en lugar de culpar a todos los demás. Intentó un enfoque diferente con su padre, llamándolo por separado y jugando con su simpatía de una manera que había perfeccionado a lo largo de los años. Le recordó llorando que estaba luchando financieramente, que tenía 3 hijos pequeños que alimentar, que yo tenía mucho dinero y podía permitirme fácilmente ayudarla, así que ¿por qué no podía haber sido simplemente generosa y amable como debería ser la familia? Trató de enmarcarlo como si yo fuera egoísta y mezquina, castigándola por ser pobre, usando mi riqueza como arma contra alguien menos afortunado. Mi suegro, a pesar de su condición debilitada, fue aún menos comprensivo de lo que había sido mi suegra. Su respuesta fue firme y clara, sin dejar lugar a malas interpretaciones. Bryn fue generosa, le dijo con esa autoridad tranquila que siempre había tenido.
Ella pagó para que toda tu familia tuviera unas vacaciones que nunca podrías permitirte por tu cuenta. Gastó más de $15,000 para que tú y tus hijos pudieran tener una semana hermosa que permanecerá en sus recuerdos para siempre. En lugar de estar agradecida por ese regalo increíble, pasaste la semana excluyéndola sistemáticamente de las actividades, aislándola de los momentos familiares, haciéndola sentir no bienvenida y no deseada. Y encima de eso, acumulaste casi $5,000 en cargos extra que no tenías intención de pagar tú misma. Le debes una disculpa, no al revés. Y le debes gratitud, no resentimiento. La repercusión más interesante fue en su propio matrimonio. Su esposo estaba furioso con ella, absolutamente lívido de una manera que aparentemente sorprendió a todos los que los conocían. Todavía están juntos, apenas. Pero escuché que han estado en terapia matrimonial desde entonces. La ira no era solo por el dinero. Aunque $4,800 era devastador para su situación financiera ya precaria, y les tomaría meses o incluso años recuperarse por completo. Se trataba de la traición, de las mentiras, de lo que el dinero revelaba sobre sus prioridades y su carácter. Él se había quedado en casa toda esa semana trabajando horas extra, tomando cada turno extra que su jefe le daba, trabajando fines de semana, haciendo lo que pudiera para ayudar a mantener a flote a su familia financieramente. Se había quedado en casa comiendo comida para llevar barata y ramen instantáneo mientras cuidaba su casa, y se preguntaba cómo les estaba yendo a su esposa e hijos en este viaje familiar especial. Mientras tanto, ella había estado dejando a sus 3 hijos pequeños con niñeras del resort que cobraban $50 la hora, recibiendo tratamientos de spa de $200, pidiendo botellas de vino de $100 a su habitación, comiendo cenas de mariscos costosas en el restaurante del resort mientras los niños comían nuggets de pollo solos viendo televisión. Literalmente había pagado a extraños para que cuidaran a sus hijos para poder fingir ser una mujer rica por una semana, viviendo una vida de fantasía a costa de otra persona, y luego esperando que esa misma persona cubriera la cuenta sin quejarse. Y cuando la cuenta venció, lo había llamado en pánico, obligándolo a vaciar su fondo de emergencia, el dinero que habían estado ahorrando en caso de que el carro se descompusiera, o alguien se enfermara, o él perdiera su trabajo. Dinero que necesitaban desesperadamente para emergencias reales, desaparecido en un instante para pagar por su semana de fingir ser alguien que no era. Tuvieron una pelea masiva y explosiva que duró varios días, con él durmiendo en el sofá y apenas hablándole excepto para expresar su decepción e ira. Según mi suegra, quien lo escuchó de un amigo mutuo, él consideró seriamente dejarla. Se sentía traicionado, aprovechado, manipulado, y estaba cuestionando todo sobre su relación. ¿Siempre fue ella así de egoísta? ¿Simplemente no lo había visto antes? ¿Alguna vez ella realmente apreció algo de lo que él hizo por su familia? ¿O estaba constantemente resentida de que él no pudiera darle el estilo de vida que ella quería? Sentí una pequeña punzada de culpa, pero luego recordé cada vez que me había excluido, y la culpa se evaporó. Ella había tomado sus decisiones. Mantuve una distancia completa de ella. Cuando trató de enviarme un mensaje de texto con una disculpa poco entusiasta, que se leía más como que lamentaba haber sido atrapada que lamentar lo que había hecho, no respondí. Cuando trató de llamar, dejé que se fuera al buzón de voz. Mi esposo apoyó mi decisión completamente. Le dijo a su hermana que si quería tener algún tipo de relación con nosotros en el futuro, necesitaba hacer una seria reflexión sobre su comportamiento y regresar con una disculpa genuina y acciones cambiadas, no solo palabras. Aproximadamente un mes después, hubo una cena familiar en casa de mis suegros para el cumpleaños de mi suegro. Era un hito que honestamente no estaba seguro de alcanzar cuando recibió su diagnóstico devastador por primera vez. Y aunque se estaba volviendo notablemente más débil y cansado con cada semana que pasaba, su piel tomando esa palidez grisácea que viene con una enfermedad grave, quería a todos juntos una vez más. Solicitó específicamente que todos estuviéramos allí, toda la familia, porque sabía que su tiempo era limitado y quería ver a todos reunidos alrededor de su mesa mientras aún podía. Honestamente, dudaba en ir, mi estómago revuelto por la ansiedad ante la idea de ver a mi cuñada de nuevo. No estaba segura de si podría manejar la tensión y la incomodidad, la hostilidad apenas oculta, la cortesía forzada que seguramente caracterizaría cualquier interacción entre nosotras. Pero mi esposo prometió que me protegería esta vez. Juró que había aprendido su lección y no me dejaría defenderme sola de nuevo. Me miró a los ojos y me dijo que si su hermana decía o hacía algo inapropiado, lo detendría de inmediato. Al diablo con las consecuencias. Le creí porque podía ver el cambio en él desde el viaje, la forma en que había comenzado a enfrentarse a ella en sus conversaciones telefónicas,
La forma en que había dejado de poner excusas por su comportamiento. Cuando llegamos a la casa llevando el pastel de cumpleaños que habíamos recogido, la atmósfera fue inmediatamente tensa. Podía sentirlo físicamente en el segundo en que cruzamos la puerta, como caminar hacia un muro de hielo. Mi cuñada ya estaba allí con su esposo e hijos, habiendo llegado temprano para ayudar a preparar. Apenas me reconoció cuando entramos. No hizo contacto visual. Solo dio un asentimiento tenso y apenas perceptible en mi dirección general, que ni siquiera podía llamarse realmente un saludo. Luego inmediatamente volvió su atención a la mesa que estaba poniendo con excesiva concentración. La cena fue incómoda de esa manera particularmente dolorosa, que pueden ser las cenas familiares, cuando hay un conflicto sin resolver hirviendo justo debajo de la superficie. La conversación fue forzada y cuidadosa, con todos evitando meticulosamente ciertos temas como campos minados. Hablamos sobre el clima, sobre las escuelas de los niños, sobre temas completamente neutrales que no podrían desencadenar ningún conflicto. Mi suegro se sentó a la cabecera de la mesa luciendo cansado pero feliz de tener a todos allí, ocasionalmente extendiendo la mano para apretar mi mano o la de su esposa, saboreando lo que sabía que podría ser una de sus últimas cenas familiares. Mi suegra seguía tratando de mantener la discusión ligera y agradable, haciendo preguntas alegres sobre el trabajo y los planes futuros. Pero había un elefante en la habitación que nadie quería abordar directamente, una tensión que hacía que cada bocado de comida fuera difícil de tragar. Los niños también lo sintieron, los 3 hijos de mi cuñada sentados en silencio y comiendo sin su charla y energía habituales, captando la atención adulta incluso si no entendían la causa. Aproximadamente a la mitad de la comida, mi cuñada me miró a través de la mesa. Nuestros ojos se encontraron por solo un momento, y pude ver algo gestándose allí. Ira, resentimiento, el impulso de atacar. Me tensé, preguntándome si estaba a punto de explotar, si íbamos a tener que revivir toda la escena del aeropuerto frente a mi suegro moribundo en su propia cena de cumpleaños. En cambio, miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada con fuerza. Fue mi esposo quien finalmente rompió la tensión. Bajó su tenedor con un tintineo deliberado que hizo que todos levantaran la vista. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó», dijo firmemente, mirando directamente a su hermana. La cara de mi cuñada se sonrojó. «No creo que este sea el momento ni el lugar». «Es exactamente el momento y el lugar», dijo mi suegro en voz baja, su voz débil pero decidida. «Esta familia no va a sanar si seguimos fingiendo que todo está bien cuando no lo está». Mi cuñada miró alrededor de la mesa, dándose cuenta de que estaba acorralada sin escape. «Bien, ¿qué quieren que diga? Quiero que reconozcas que trataste a Bryn terriblemente durante el viaje», dijo mi esposo, su voz firme y clara. «Quiero que te disculpes por tu comportamiento. Y quiero que entiendas que si alguna vez tratas a mi esposa de esa manera de nuevo, tendrás un problema mucho más grande que una cuenta de hotel inesperada. He terminado de permitir esto. Solo estaba tratando de tener tiempo con mi familia», dijo a la defensiva, su voz volviéndose aguda. «¿Es eso un crimen tan grande?» «Bryn es tu familia», interrumpió mi suegra bruscamente. «Ha sido parte de esta familia por más de una década. Es mi nuera, la esposa de tu hermano, la tía de tus hijos. Cuando la excluyes, no estás preservando alguna familia original pura. Solo estás siendo cruel con alguien que solo ha sido generosa contigo. Todos ustedes actúan como si ella fuera tan perfecta». Estalló mi cuñada, su voz quebrándose. «Ella tiene dinero, tiene una carrera, puede viajar y hacer lo que quiera. Yo me estoy ahogando en deudas con 3 hijos y un esposo que trabaja en la construcción. ¿Tienen alguna idea de lo que es verla simplemente tirar dinero mientras yo estoy recortando cupones y comprando en tiendas de descuento? Mientras uso la misma ropa que usaba hace 5 años porque no puedo permitirme ropa nueva». Hubo un momento de pesado silencio. Finalmente mi suegra habló, su voz fría. «Así que esto se trata de celos». «Por supuesto que estoy celosa», gritó mi cuñada, lágrimas corriendo por su rostro ahora. «Estoy celosa de que la quieran más que a mí. Estoy celosa de que sea exitosa cuando yo tuve que dejar la universidad. Estoy celosa de que pueda permitirse pagar vacaciones que nunca podré darles a mis propios hijos. Pero pensé que tal vez en este único viaje podría tratarse de nosotros, de la familia que existía antes de que ella llegara, de que yo pudiera sentirme especial por una vez en lugar de ser la hija pobre y luchadora que no puede seguir el ritmo de las expectativas de todos». Fue lo más honesta que había sido, y por un momento realmente sentí un destello de simpatía por ella. Entendía lo que se sentía luchar, sentirse menos. Pero luego recordé que su solución a esos sentimientos
Había sido excluirme y lastimarme sistemáticamente toda la semana. Hacerme sentir pequeña para que ella pudiera sentirse grande. Tus celos no justifican la crueldad, dijo mi suegro suavemente. Entendemos que estás luchando. Sabemos que tu vida es difícil, pero Brin no creó esos problemas, y castigarla por tener una vida diferente no es justo ni correcto. Mi cuñada miró hacia su plato, lágrimas deslizándose por sus mejillas, pero no se disculpó. No asumió ninguna responsabilidad real. Simplemente se sentó allí llorando, y me di cuenta de que probablemente nunca entendería verdaderamente lo que había hecho mal. La cena terminó poco después de eso. Todos estaban emocionalmente agotados, y mi suegro necesitaba descansar. Cuando nos íbamos, mi suegra me llevó aparte. Gracias por venir esta noche, dijo. Sé que no fue fácil. Vine por su esposo, dije honestamente. Y por mi esposo, no por ella. Ella asintió. Entiendo. Solo debes saber que te vemos, te apreciamos y te consideramos completamente parte de esta familia, sin importar lo que ella piense o diga. Eso significó más para mí de lo que probablemente ella se dio cuenta. Unas semanas más tarde, mi esposo llegó a casa del trabajo con una pieza de información interesante. Había estado hablando con su madre, quien había estado hablando con una vieja amiga de la familia, a quien se le había escapado algo que mi cuñada aparentemente le había confiado. Así que, aparentemente, dijo mi esposo, sentándose pesadamente en el sofá. Mi hermana tenía todo un plan para ese viaje. ¿Qué tipo de plan?, pregunté, sintiendo que esto iba a ser bueno. Iba a pedirte dinero. Un préstamo. Lo habría llamado ella. Pero realmente habría sido un regalo porque no hay forma de que pudiera haberlo devuelto. Ella había decidido que después de que hubieras pagado todo el viaje y hubieras estado en todas estas fotos familiares, estarías demasiado involucrada para decir que no. Ella pensó que te había acorralado donde decir que no te haría ver mezquina y cruel ante mis padres. Me quedé allí sentada procesando esta información, sintiendo ira y reivindicación invadirme en igual medida. Por eso seguía excluyéndome de las fotos. Exactamente. Si no estabas en las fotos familiares, si claramente no eras realmente parte del círculo íntimo, sería más fácil para ti decir que no cuando ella preguntara. Pero no podía tener ambas cosas. No podía excluirte toda la semana y luego esperar que le entregaras miles de dólares. Al dejarte fuera, en realidad hizo que fuera más fácil para ti poner ese límite en el hotel. Comencé a reírme. No pude evitarlo. La ironía era demasiado perfecta, demasiado deliciosa. ¿Así que arruiné accidentalmente su plan manipulador al no pagar su cuenta del hotel? No hiciste nada accidentalmente, dijo mi esposo con una sonrisa, el orgullo evidente en su voz. Viste exactamente lo que ella estaba haciendo, tal vez no conscientemente, pero lo sentiste. Y respondiste perfectamente. Estoy orgulloso de ti por defenderte cuando yo no lo hice por ti. El conocimiento de su manipulación intencionada me hizo sentir aún mejor sobre mi elección en el hotel. No solo había puesto un límite, sin saberlo, había desmantelado un intento calculado de extraerme dinero usando la obligación familiar como palanca. Toda su estrategia le había salido el tiro por la culata espectacularmente. Durante los siguientes meses, la dinámica familiar se asentó lentamente en una nueva normalidad. Mi cuñada y yo mantuvimos una distancia cortés. Éramos civiles en las reuniones familiares, pero nunca cálidas. No fingíamos ser amigas o hermanas. Éramos simplemente dos personas que compartían conexiones con la misma familia, pero no tenían una relación real propia. Mi esposo mantuvo su promesa sobre poner límites. Cuando su hermana hacía comentarios sarcásticos, él los callaba de inmediato. Cuando ella intentaba planear eventos familiares que convenientemente me excluían, él se negaba a participar a menos que yo fuera explícitamente incluida. Se convirtió en el protector que yo necesitaba que fuera, y nuestro matrimonio se fortaleció gracias a ello. La salud de mi suegro continuó deteriorándose constantemente durante el año siguiente, tal como los médicos habían predicho. Lo visitábamos tan a menudo como podíamos, a veces semanalmente, pasando tiempo con él en su silla favorita junto a la ventana, escuchando sus historias, sosteniendo su mano, asegurándonos de que supiera cuánto significaba para nosotros. Se debilitaba con cada mes que pasaba, pero su espíritu permanecía fuerte. A pesar de todo el drama con mi cuñada, a pesar de la tensión que nunca desapareció por completo, nunca expresó una sola palabra de arrepentimiento sobre ese último viaje a la costa. De hecho, hablaba de ello constantemente, reviviendo cada momento con alegría en sus ojos. Le contaba a cualquiera que quisiera escuchar sobre el paseo en barco al atardecer, sobre los restaurantes donde él y su esposa habían comido 50 años antes,
sobre caminar en la playa con toda su familia a su alrededor. Le mostraba a la gente la foto del barco, señalando a cada persona, hablando de lo bendecido que se sentía de haber tenido una semana perfecta más antes de que se le acabara el tiempo. El viaje había sido exactamente lo que quería, exactamente lo que necesitaba, y ese conocimiento me dio paz incluso mientras veía cómo se apagaba. Falleció un martes por la mañana a principios de primavera, con flores de cerezo floreciendo fuera de su ventana y su esposa de 52 años sosteniendo su mano. El final fue pacífico, lo cual fue una misericordia. El funeral fue grande, mucho más grande de lo que esperaba, con amigos y familiares viniendo de todo el país para presentar sus respetos. Aparentemente había tocado muchas vidas a lo largo de sus 74 años. Mi cuñada estaba allí, por supuesto, y lloró extensamente, realmente afligida por su padre a pesar de todo. Le di espacio y me concentré en apoyar a mi esposo a través de su pérdida, en estar allí para mi suegra que se veía repentinamente más pequeña y vieja sin su compañero a su lado. En la recepción después del funeral, mi suegra me llevó aparte. Me dijo algo antes de morir, dijo en voz baja. Dijo que ese viaje fue el mejor regalo que alguien le dio alguna vez. Dijo que tú hiciste que sucediera. Y aunque hubo drama familiar, pudo ver ese lugar una vez más con todos nosotros juntos. Quería que te dijera gracias. Comencé a llorar entonces, realmente llorando, y mi suegra me abrazó fuertemente. Eres una buena mujer, dijo. Tengo suerte de tenerte como nuera. Meses después, mi cuñada apareció en mi puerta queriendo disculparse. Consideré no contestar cuando la vi a través de la ventana, mi mano flotando sobre el pomo de la puerta, mientras debatía simplemente fingir que no estaba en casa. Pero mi carro estaba en la entrada y ella claramente me había visto. Así que abrí la puerta y me quedé allí en el umbral, deliberadamente sin invitarla a pasar, manteniendo la barrera física entre nosotras. Parecía sincera. Se lo concedo. Había lágrimas genuinas en sus ojos. Su voz temblaba de emoción y parecía haber perdido peso, como si el estrés de todo hubiera cobrado un precio físico. Pero también recordaba cada momento de ese viaje con claridad cristalina, cada exclusión deliberada, cada movimiento calculado para hacerme sentir como una extraña, cada vez que se había posicionado para tomar lo que quería mientras me empujaba a un lado. Recordaba el vestíbulo del hotel, su pánico y humillación, sí, pero también su completa falta de remordimiento en las consecuencias inmediatas, la forma en que había tratado de pintarse a sí misma como la víctima en el aeropuerto. Acepto tu disculpa, dije con calma, mi voz firme y clara, pero no cambia nada entre nosotras. Parecía confundida, herida incluso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que creo que lo sientes ahora. Creo que te has dado cuenta de que tu comportamiento estuvo mal, probablemente porque te costó más de lo que esperabas. Pero eso no significa que de repente vamos a ser cercanas. Eso no significa que voy a olvidar lo que pasó o confiar en ti en el futuro. Me mostraste exactamente quién eres durante ese viaje, y estoy eligiendo creer esa verdad. Puedes ser la hermana de tu hermano, y yo puedo ser la esposa de tu hermano, y eso es suficiente. Eso es todo lo que necesitamos ser la una para la otra. Se alejó luciendo devastada. Se subió a su carro y se fue. Y cerré la puerta sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses, como si finalmente hubiera soltado un peso que no me daba cuenta de que había estado cargando. Unas semanas más tarde, mi suegra nos invitó a mi esposo y a mí a un viaje internacional. Solo nosotros tres. Hicimos ese viaje, y fue hermoso y sanador. No hubo drama, no hubo exclusiones, solo tres personas que genuinamente disfrutaban de la compañía del otro. Mi cuñada no estaba en ese viaje, y tampoco estaría en viajes futuros. Eso no era crueldad. Eso era simplemente la consecuencia natural de sus elecciones y mis límites. Había descubierto algo importante. Los límites no son crueldad. A veces, lo más amable que puedes hacer por ti mismo y por los demás es dejar que las personas experimenten las consecuencias naturales de sus elecciones. Fue justo, fue merecido, y absolutamente lo volvería a hacer.